Imagina por un momento que, en medio de las piedras antiguas de Machu Picchu o en el polvo de las pirámides de Egipto, se esconden secretos que podrían cambiar nuestra comprensión de la historia. ¿Cuánto sabemos realmente sobre nuestra propia historia y los logros de civilizaciones que nos antecedieron? Hoy, en este emocionante viaje, exploraremos los artefactos más enigmáticos de la historia, aquellos que han dejado a historiadores, arqueólogos y curiosos preguntándose, ¿estamos ante un misterio de tecnología perdida? A medida que avances en este vídeo, descubrirás tesoros de sabiduría ancestral, instrumentos de ingeniería que desafían las explicaciones modernas y artefactos cuya función ha desaparecido en el tiempo. Pero no solo se trata de objetos, es una invitación a cuestionarnos, ¿hemos olvidado algo crucial sobre nuestra propia historia? Esta es la pregunta que nos guiará, y te aseguro que las revelaciones que vendrán te dejarán sin aliento. Así que acompáñame, porque lo que descubrirás a continuación puede cambiar tu perspectiva para siempre. Comencemos este recorrido con uno de los misterios más fascinantes, la Antipater de la antigüedad, el famoso cálculo de Anticítera. Este artefacto, descubierto en un naufragio cerca de una isla griega, es un intrincado mecanismo que data del siglo II a.C. Al mirar su complejidad, te preguntas, ¿cómo pudo una civilización tan antigua contar con una tecnología que parecía adelantada a su tiempo? Este dispositivo era capaz de predecir eclipses y calcular el ciclo de los planetas. Increíble, ¿verdad? Pero, ¿por qué esta tecnología desapareció tan rápido? ¿Podría ser que poseían un conocimiento que hoy nos resulta inalcanzable? Piénsalo. La gente de la antigüedad llamaba a ciertos artefactos como hechos por los dioses. O quizás simplemente consideraron que ciertas tecnologías eran demasiado poderosas o peligrosas para seguir utilizándose. Esto nos lleva a otro objeto que ha fascinado y desconcertado a generaciones, la Puerta del Sol en Tiwanaku, Bolivia. Este enorme monolito, que está decorado con intrincados tallados y simbolismos, se ha especulado durante mucho tiempo que podría haber servido como una especie de calendario astronómico. Pero aquí está el truco, muchos creen que se utilizaba para algo mucho más. ¿Podría haber sido una puerta hacia un tipo de tecnología que aún no entendemos? A medida que cavamos más profundo en esta historia de artefactos enigmáticos, llega el momento de otro descubrimiento cautivador, la famosa batería de Bagdad. Así es. Este artefacto, que data de alrededor del 250 a.C., es, en teoría, uno de los primeros ejemplos de una batería eléctrica. Si bien algunos expertos argumentan que su uso fue simplemente para la galvanoplastia, otros ven en ella la evidencia de una civilización que comprendió principios eléctricos que hoy investigamos y redescubrimos. Pregúntate, ¿podríamos haber tenido tecnología eléctrica mucho antes de lo que nos enseñaron en la escuela? Quizás estés pensando, todo esto suena increíble, pero, ¿realmente se trataba de tecnología antigua o más bien de mitos? La respuesta puede ser más asombrosa de lo que imaginas. Cuando hablamos de la esfera de Ica, en Perú, entramos en el terreno de las teorías de contacto con extraterrestres. Estas esferas grabadas presentan un paisaje sorprendente, hombres y dinosaurios coexistiendo, una imagen que sacudiría cualquier noción convencional de la línea de tiempo de la historia. ¿Podría ser que nuestros ancestros dominaran una ciencia que consideramos imposible hoy en día? Algo que debes recordar mientras exploramos estos artefactos es el contexto en el que fueron creados. Civilizaciones como los sumerios, mayas e indígenas americanos eran profundamente espirituales y estaban conectados con su entorno. Pensaban en grande, sobre sistemas enteros de conocimiento que, tal vez, hoy no hemos logrado restaurar o comprender completamente. Aquí es donde se plantea otra pregunta, ¿nos hemos cerrado a la posibilidad de que una interconexión de conocimientos ancestrales pueda existir dentro de estos artefactos? Continuando nuestro viaje, llegamos a la sorprendente kanga de las antiguas estructuras en la región del altiplano. A menudo ignoradas, estas estructuras son ejemplos de arquitectura que han desafiado las nociones arquitectónicas modernas. Con muros de piedra perfectamente cortados y alineados con los ciclos solares y lunares, la precisión es asombrosa. ¿Y si nuestras técnicas modernas no fueran tan innovadoras como creemos? Este es otro recordatorio de que la humanidad siempre ha buscado entender su lugar en el cosmos, incluso si su tecnología parece rudimentaria desde nuestro punto de vista hoy. Nuestro siguiente hallazgo nos lleva a la recordada Piedra de los Soñadores.
Ubicada en un complejo de templos en la selva peruana, esta piedra ha intrigado a investigadores y aficionados por igual. Algunos creen que tiene propiedades curativas, y otros aseguran que alberga un conocimiento oculto sobre el tiempo y el cosmos. Imagine que este artefacto simplemente represente la capacidad humana de crear mitos y comprender más allá de lo físico. A veces, los artefactos tienen un valor sentimental y espiritual que trasciende su uso práctico. Quizá te estés preguntando, ¿qué vendrá a continuación? Lo mejor está por llegar. Nuestro próximo enfoque es un artefacto que, literalmente, desafía toda lógica, la piedra de los relojes. Estas piedras, creadas por una civilización que se cree que existió en la región ecuatorial de América del Sur, tienen inscripciones que parecen transmitir conocimientos matemáticos y de medición del tiempo que son asombrosamente avanzados. Imagina que antiguos pueblos indígenas pudieran haber comprendido la noción del tiempo de una manera que no solo era práctica, sino profundamente filosófica. ¿Qué ha quedado de ese conocimiento en la cultura actual? Encontrar respuestas a estas preguntas no es sencillo, y la historia de los artefactos enigmáticos es, en su esencia, un camino hacia lo desconocido. A veces, estos objetos son simplemente recordatorios de nuestra propia curiosidad, nuestra ansia de saber más sobre nuestros antepasados. Y aquí se encuentra el dilema: por un lado, deseamos responder a estas preguntas, pero, por otro, podría ser que las paradojas y los misterios sean los que realmente inspiran nuestro viaje humano. A medida que nos movemos hacia nuestro siguiente objeto de estudio, no podemos escatimar en el poder de la narrativa. Tomemos, por ejemplo, el máquina de Anticítera, sobre la que ya comentamos. La precisión de este artefacto era tal que no solo podía predecir eventos astronómicos, sino que también era capaz de calcular el año de las próximas Olimpiadas. ¿Qué tan lejos estamos de ser capaces de replicar esa tecnología? ¿Qué tan valiosa es la historia que se pierde entre los pliegues del tiempo? Nuestra búsqueda de respuestas nos lleva a la sorprendente técnica de construcción inca. Los incas son conocidos mundialmente por su extraordinaria construcción de ciudades y templos, y su método para tallar rocas fue magistral. Lo sorprendente es que muchas de estas estructuras aún se mantienen intactas y en pie, desafiando las pruebas del tiempo. Se dice que su técnica consistía en ajustar las piedras de tal manera que se entrelazaran, eliminando la necesidad de mortero. Esto nos lleva a una observación fascinante: podría ser que ellos poseían conocimientos sobre resonancia y vibraciones que estamos solo comenzando a comprender ahora. Poco a poco, se entretejen estos hilos de misterios y posibilidades en una historia que invita a la exploración. Detrás de cada artefacto hay aspectos culturales, creencias y conocimientos que reflejan una comprensión del mundo a su alrededor que se puede perder si no se estudia cuidadosamente. Y aquí entra el papel del espectador, como tú. Permíteme preguntarte, ¿qué pensarías si descubrieras que la historia que creías conocer solo es la punta del iceberg? A medida que te acerques al final de este primer capítulo, quiero plantearte una provocativa consideración: ¿y si los artefactos enigmáticos que hemos discutido son solo una pequeña parte de un rompecabezas más amplio? Algo que tal vez aún estamos buscando en los rincones de nuestra historia y que podría redefinir nuestra identidad como cultura. ¿Podemos realmente avanzar si ignoramos nuestro pasado? Y así llegamos a una curiosa transición en nuestra narrativa, donde los misterios se vuelven aún más profundos y las revelaciones, aún más atrevidas. Pero por ahora, el camino se bifurca. Así que te invito a reflexionar sobre lo que hemos visto hasta aquí y a unirte a mí en la segunda parte de esta exploración. En la continuación, sumergiremos las manos en los artefactos que quizás desafían toda lógica moderna y cuyas historias son incluso más asombrosas. ¿Estás listo para seguir desentrañando los secretos de lo desconocido? No te vayas. Continuamos, entonces, esta exploración de los secretos que nos ha dejado la historia. A medida que profundizamos, es vital mantener la mente abierta a posibilidades extraordinarias. Por lo general, los artefactos que desafiaron su época se encuentran en el epicentro de grandes preguntas: ¿dónde reside la verdad y cómo podemos acceder a ella? Déjame presentarte otro enigma que ha capturado la imaginación de generaciones y que se suma a nuestra lista de descubrimientos asombrosos. Hablemos de los caminos de Nazca en Perú. Estas sorprendentes líneas dibujadas en la desértica llanura parecen ser obras de arte a gran escala, visibles principalmente desde una altitud considerable.
Se han propuesto muchas teorías sobre su propósito, desde ser un antiguo calendario astronómico hasta obras de símbolos rituales o incluso una forma de comunicación con seres de otros mundos. Al observarlas, es difícil no preguntarse, ¿tenían los antiguos nazcas un entendimiento sobre el cosmos que permanece oculto para nosotros hoy? La precisión con la que fueron creadas estas figuras sugiere un nivel de planificación monumental que, para muchos, es simplemente inalcanzable. Además, vamos a indagar en el tercer ojo, un artefacto considerado sagrado en diversas culturas. Este símbolo, representando la iluminación y la conexión con lo divino, está asociado con la idea de que los antiguos poseían habilidades psíquicas o de percepción más allá de nuestra comprensión actual. Este concepto presenta una oportunidad intrigante de reflexión. ¿Podrían haber existido formas de conocimiento y sabiduría que han sido olvidadas? Un conocimiento que podría brindar respuestas a las inquietudes más profundas y enraizadas en nuestra atmósfera, a la vez esotéricas y científicas. Luego, situémonos en la piedra de Rosetta, que revolucionó la comprensión de jeroglíficos y la lengua del antiguo Egipto. A través de su inscripción, los eruditos fueron capaces de desentrañar millones de años de conocimiento perdido. Pero, ¿qué sucede si hay más inscripciones y artefactos enterrados en el pasado, cuyo significado se ha evaporado con el tiempo? Podría ser que, al igual que la piedra de Rosetta, las nuestras aún queden por descubrir, esperando ser traducidas y entendidas. ¿Qué otros secretos esperan a que sean revelados antes de que se desvanezcan en la niebla del tiempo? Pasemos ahora a un artefacto que ha desafiado tanto la lógica científica como la histórica, la lámpara de Dendera. Situada en el templo de Hathor en Egipto, muchos la consideran una representación de tecnología eléctrica antigua. El relieve en sus paredes ha llevado a algunos a creer que los antiguos egipcios estaban utilizando una forma de electricidad. ¿Es posible que la electricidad, un fenómeno que creemos haber descubierto en el siglo XVIII, ya existiera y se utilizara en la antigüedad? Si la respuesta es afirmativa, se abrirían nuevas vías en nuestra comprensión de la historia humana. Continuemos nuestra travesía con un enigma arqueológico menos conocido, pero igualmente fascinante, el cristal de los mayas. Estos bloques de cristal pulido han sido encontrados en diversas ubicaciones, y algunos teóricos sostienen que podrían haber sido utilizados como herramientas de enfoque de energía o rastreadores astronómicos. ¿Podría ser que estas comunidades poseyeran un grado de tecnología avanzada en óptica que incluso hoy sigue siendo discutido como pura ciencia ficción? La capacidad de manipular la luz puede haber brindado a estas civilizaciones conocimientos sobre su entorno que no han llegado a ser completamente comprendidos. A partir de aquí, nos encontramos con el orfebre de Nabatea, que destaca la habilidad de estas antiguas civilizaciones en la metalurgia. Con un entendimiento primordial del calor y las propiedades de los metales, los nabateos crearon artefactos útiles y decorativos cuya sofisticación sorprende a los investigadores. Lo increíble aquí es que, a pesar de su maestría, gran parte de su conocimiento se ha desvanecido. ¿Cuántos otros pueblos antiguos desarrollaron habilidades que jamás se documenten, quedando como ecos perdidos en el polvo del tiempo? Al enfrentarnos a tales enigmas, no puedo evitar pensar en el propósito de estos artefactos. Más allá de su función utilitaria, parecen ser una conexión tangible con nuestros ancestros y las dudas que enfrentaron. ¿Qué historias contarían si pudieran hablar? ¿Qué lecciones tenemos mucho que aprender de ellos? La manera en que hemos ido avanzando ha sido marcada por un creciente desconcierto sobre lo que realmente significa ser humano, y a veces, estos artefactos enigmáticos actúan como espejos de nuestras propias luchas contemporáneas. Llegamos ahora a un punto que nos confronta, la esfera de cristal en la que muchos afirman que se encuentran los secretos del universo. Aunque considerablemente más moderna, esta esfera se utiliza como herramienta de meditación y exploración de lo desconocido. Con su simbolismo en el misticismo, surge la pregunta, ¿podrán estas tradiciones esotéricas conservar verdad y conocimiento ancestral que se remonta a las culturas más antiguas? Al reflexionar sobre esto, consideremos la posibilidad de que el conocimiento no solo resida en lo físico, sino también en lo espiritual. Haciendo una pausa para asimilar todo lo que hemos descubierto, nos movemos hacia un enigma aún más intrigante, el misterio de los Moais. Colocados en la isla de Pascua, estas enormes estatuas de piedra han desconcertado a los investigadores durante décadas. Los desafíos logísticos involucrados en la creación y transporte de estas figuras son escalofriantes.
Algunos creen que eran rastros de sabiduría ancestral, mientras que otros argumentan que podrían haber actuado como un sistema de energía vibracional. Pero la verdadera pregunta sigue siendo, ¿qué significaban para quienes las crearon? Antes de que finalicemos nuestro viaje, hablemos de la famosa Mesa de Salomón, un objeto gloriosamente sereno, que ha pasado a ser símbolo de sabiduría y conocimiento oculto. Se dice que, al unirse sus componentes, esta mesa puede añadir poder a la incansable búsqueda del intelecto. En medio de debates sobre su origen y significado, vale la pena preguntarse, ¿cómo podemos, como humanidad, buscar lo que se ha perdido y a la vez redescubrir la conexión entre nuestro conocimiento actual y el de nuestros ancestros? Al llegar al final de esta segunda parte de la exposición, me gustaría reflexionar sobre un aspecto crucial que hemos tocado, la interconexión entre la humanidad y el tiempo. Es posible que los antiguos poseyeran una comprensión más profunda del mundo y del cosmos que hemos olvidado a través de las generaciones. A medida que se descubren más de estos artefactos enigmáticos, es probable que revivamos parte de ese conocimiento antiguo, reshaping nuestra concepción del tiempo y el espacio. Así que, aquí queda una invitación abierta, sigamos cuestionando nuestra historia, indagando en el pasado y cuestionando las narrativas que se nos han presentado. Tal vez la verdadera aventura no solo resida en el descubrimiento de la tecnología antigua, sino en revivir el saber que podría transformarnos a todos. ¿Estás listo para continuar este viaje a lo desconocido? Permanezcamos curiosos, porque los secretos de nuestra historia no solo nos hablan del pasado, sino que también revelan las posibilidades del futuro. Y recuerda, a veces, los misterios no solo están en los objetos que exploramos, sino también en nosotros mismos y en nuestra búsqueda interminable de conocimiento y conexión. Gracias por acompañarme en este fascinante recorrido. Espero verte en nuestra próxima aventura donde desentrañaremos aún más secretos que todavía quedan ocultos en la historia.